Hola, bon dia a tothom. Avui tindrem unes ponències en un bloc centrat en la intel·ligència artificial i la ciberseguretat, un tema que avui dia és fonamental abordar i veure com poden converger entre elles. El primer dels ponents tindrem el Santiago Romeu, que és un expert que prové de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i també forma part del Comitè d'Ètica a la Generalitat de Catalunya. Avui ens parlarà de com la intel·ligència artificial irrompeix a la ciberseguretat i els canvis que produeixen. Endavant, Santiago. Bon dia. Abans que res, gràcies a l'organització per deixar-nos venir aquí en aquest fòrum de Big Data i intel·ligència artificial, que habitualment no és un espai on puguem venir a parlar de ciberseguretat, però aquesta vegada estem encantats de poder venir des de l'Agència de Ciberseguretat a parlar del nostre negoci. I aquest és l'aparició de la ciberseguretat i la intel·ligència artificial en un mateix món en què, com veiem, com hem vist abans a la sessió, que parlarem en el moment de com i quan es donen la mà. Per posar una miqueta de context a la temàtica aquesta de la intel·ligència artificial, hem fet una miqueta de prospectiva a què ha passat durant aquests temps, des del 2020, atenció, des del 2020 cap enrere, els 100 anys anteriors, què ha passat amb la intel·ligència artificial? Hem vist, a principis, el 36, l'aparició del concepte d'algoritme. Hem vist un article que parlava ja, teòricament, de neurones artificials, com sorgeix el test de Turing. Alan Turing va crear un test per identificar quan algú estava parlant amb una màquina per distingir-lo d'un humà. Hem vist també el 56 a la conferència de Dartmouth College, als Estats Units, la primera vegada que apareix el terme intel·ligència artificial, el 56, i després la primera creació ja física de la intel·ligència artificial, el 58. El primer chatbot, el 66. I després passem al que s'anomena l'hivern de la intel·ligència artificial, una etapa plena de decepcions, d'intents que no acabaven de ser fructífers. I després arribem al 97, molts ja som una mica boomers, ens en recordarem bé, és la irrupció del Deep Blue, l'ordinador que va guanyar Garry Kasparov en una partida d'escacs. Després vam veure Watson, l'ordinador d'IBM d'intel·ligència artificial que guanyava un concurs de preguntes utilitzant la comprensió en llenguatge natural. Després apareix Siri, sobre la porta també aquests xats assistents per als usuaris, i després veiem que una intel·ligència artificial el 2014 supera el test de Turing. O sigui, hi ha una intel·ligència artificial que aconsegueix fer-se passar per un nen ucraïnès en una conversació. Era un repte davant de jutges que van aconseguir fer-se passar per un humà. I el 2018 veiem que AlphaZero, un ordinador que és capaç d'entrenar ell sol, i només amb hores va ser capaç d'aprendre les regles i provar jugades per si mateix, va ser capaç de guanyar ordinadors, campions d'escacs, campions de Go i també shogi, que és els escacs japonesos. I després parlem de la ciberseguretat. I quan comencem a buscar enrere, durant els últims anys, és que només ens surten amenaces fictícies, pel·lícules, i parlem del 1927, Metropolis, un robot que aconsegueix rebel·lar-se contra la humanitat i que els obrers es regirin contra l'organització establerta. Després, al 68, ja ens n'anem i tenim HAL 9000, que també amarga la vida a un ésser humà. I a partir d'aquí, robots que es rebel·len contra la humanitat, i tenim supercomputadors o programes que intenten controlar el món. La pel·lícula Tron, us en recordareu, o Terminator, que tenim Skynet, la famosa Skynet, que és una intel·ligència artificial que aconsegueix controlar el món, o tots els jocs de guerra, totes les pel·lícules que hem vist després. I arribem a l'any 2000. I la ficció s'ha acabat. Què ha passat? Doncs ara comencem a parlar que hi ha atacs de força bruta que utilitzen dades de contrasenyes que existeixen
de grans filtracions que hi ha al mercat negre, doncs aquestes dades són utilitzades per fer atacs de força bruta en què la intel·ligència artificial utilitza les contrasenyes, els usuaris, els perfils i pot realitzar atacs autònomament, atacs massius per intentar robar comptes. Veiem botnets. Botnets són ordinadors controlats, infectats amb un programari maliciós i controlats per un actor maliciós. Aquestes botnets cada vegada són més complicades. Es fa humanament impossible entendre com es gestionen, si no és amb alguna eina que permeti fer aquests atacs complexos i coordinar milers de botnets, milers d'ordinadors per realitzar atacs contra un objectiu. O parlem també dels bots que tothom ha vist a xarxes socials, bots que suplanten, que interactuen, que inclús pengen fotos, que a vegades són una mica absurds, però cada vegada són una miqueta més llestos, aquests bots de xarxes socials. La generació d'identitats sintètiques. Ja és possible, en 5 minuts, buscar-te unes dades reals o aparentment reals i una imatge d'una persona que no existeix, una identitat sintètica que, en alguns casos, s'utilitza per cometre fraus, crear personatges ficticis que, si aconsegueixes donar-lo d'alta en algun servei, obre la porta a realitzar molts fraus. O el cas del ransomware, aquests atacs en què es xifren els sistemes de la víctima i després es demana un rescat, o el robatori d'informació pel qual també es demana un rescat i es diu, mira, si no em pagues, jo te'l filtro. Aquests atacs, aquest any, han superat tots els registres. I estem veient atacs del mateix tipus que es realitzen per milers. Evidentment, no hi ha una persona a darrere que pugui fer atacs per milers o un grup criminal. Utilitzen eines d'automatismes i probablement amb intel·ligència artificial. I, com no, a partir de, també parlem del 2020, per això es parla d'aquesta intenció de parlar aquest canvi abans del 2020 i després, la intel·ligència artificial generativa. Parlem d'intel·ligència artificial generativa que ens permet generar programari maliciós. Els cibercriminals, especialment els que tenen poques habilitats tècniques, celebren l'aparició de ChatGPT, que els permet generar codis maliciosos si l'utilitzen adequadament i esquivant les barreres de protecció que té ChatGPT per realitzar aquests codis maliciosos. Però després també ens permet un gran potencial per suplantar. La primera, el ChatGPT, per exemple, que és el que ha marcat el punt d'inflexió i que tothom parli de la intel·ligència artificial generativa, permet escriure phishings massius, phishings molt convincents, en qualsevol idioma, que a més no tenen errors. I la temàtica pot anar canviant i realment pot ser molt dirigida. O la generació de productes, que això ho hem vist recentment, productes falsos generats amb intel·ligència artificial que es venen com a guies de turisme, per exemple, o llibres, que es poden vendre a portals legítims. Tu potser te'l compraràs i és un producte generat amb intel·ligència artificial. És un producte no original. Però després també tenim intel·ligències artificials generatives per simular la veu. Ràpidament s'estan utilitzant pel cibercrim. Tenim casos de suplantació de veu per simular un segrest. No fa gaire, una víctima en què va rebre una trucada pretesament era la seva filla demanant un rescat, que no ho era una mostra fictícia de la seva veu passada per intel·ligència artificial, demanava un rescat perquè suposadament estava segrestada. Però també aquestes veus suplantades s'utilitzen per demanar diners, combinat amb eines de missatgeria com, per exemple, WhatsApp. O missatges de veu de celebritats en què es difonen a xarxes socials i potser poden fer recomanacions que inverteixis en algun tipus de frau, en alguna història de criptomonedes. I després passem també als deepfakes, a la part del vídeo, la tercera pota de la intel·ligència artificial generativa. Deepfakes per difondre fake news. Ja veiem que s'estan utilitzant, ja s'han vist deepfakes per intentar influir en el conflicte entre la guerra entre Rússia i Ucraïna. O imatges generades amb intel·ligència artificial, amb contingut pornogràfic, per extorsionar algú, fent-lo protagonista d'aquestes imatges falses. O inclús vídeos pornogràfics per fer negoci utilitzant imatges d'actors o celebritats.
La ficció ja s'ha acabat i aquí ja és quan parlem que sí, que ens donem la mà, ja ens hem casat. La intel·ligència artificial i la ciberseguretat ja podem parlar del mateix. I com apareix a la pel·lícula d'Ultron, dels Avengers, tenim una intel·ligència artificial bona i una intel·ligència artificial dolenta. La intel·ligència artificial dolenta, diguem, és la intel·ligència artificial utilitzada per cometre el mal, per l'armamentització o weaponization de la intel·ligència artificial. I la intel·ligència artificial bona és aquesta que nosaltres utilitzem per implementar solucions de ciberseguretat. Però, a més, ara hem dit, parlàvem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'espai de la ciberseguretat. Però també hi ha la part inversa. La intel·ligència artificial necessita ciberseguretat. Per què? Perquè els algoritmes han de ser protegits. Algú d'algun mecanisme s'ha d'utilitzar perquè els algoritmes no tots puguin ser públics. Alguns contenen un coneixement molt important que permeten que algú que els conegui permetrien introduir mostres falses per manipular aquests algoritmes. Introduir mostres falses esperant la resposta de l'algoritme que saps que tindrà. O inclús l'enverinament de l'aprenentatge. Aquestes intel·ligències artificials que utilitzen dades per entrenar-se, si aquestes dades són falses, s'entrenarà malament. Això s'anomena el data poisoning de la intel·ligència artificial. Això també fem referència al que hem vist ja en alguna pel·lícula com Jocs de guerra, en què hi ha un hacker que entrena sense voler amb dades falses una intel·ligència artificial que a punt està per aquestes dades falses de començar una guerra mundial. I com estem avui en l'ús de la intel·ligència artificial? Doncs Gartner, precisament aquest any, ha publicat un model de maduresa. Tenim que en una fase inicial hem de planificar uns casos d'ús, com volem utilitzar aquesta intel·ligència artificial. Després hem d'experimentar. Després podrem estabilitzar aquest ús d'aquests casos d'ús i de la intel·ligència artificial. Tenir una infraestructura en què s'utilitzi aquesta intel·ligència artificial integrada a la nostra organització. Després ja expandir-la, industrialitzar aquest ús. I finalment, això ja és una transformació de l'organització en què aquesta intel·ligència artificial permet nous negocis. Aquí només és una pregunta. Com estem avui? Perquè veiem que, per una banda, surten xifres com aquesta, que el 75% de les empreses han prohibit o volen prohibir ChatGPT. És absolutament justificable. ChatGPT pot ser una eina en què es publiquin dades sensibles i que potser s'utilitzen el dia de demà per OpenAI per entrenar-la. Però, a l'altra banda, fixeu-vos que tenim les apps legítimes com ChatGPT, que són utilitzades pels actors maliciosos sense cap limitació. Tenim inclús apps malicioses que ja serveixen precisament per cometre ciberdelictes. Tenim el WormGPT. WormGPT és el ChatGPT malvat. Pagues una quota, no sé si són aproximadament 600 euros l'any, i tens un ChatGPT que ha entrenat una versió antiga i publicada del ChatGPT, però que et permet, sense restriccions, fer tot el que se't pugui passar pel cap. I després tenim un gran volum de dades al mercat negre, que és que no es controla ningú. Aquí no hi ha Reglament General de Protecció de Dades, aquí és igual. O sigui, ens trobem en una situació en què veiem la maduresa en què pot haver adquirit el cibercrim, en alguns casos pot ser, podem dir que pràcticament ja industrialitzen alguns la intel·ligència artificial i segur que alguns ja s'estan transformant en nous negocis. Aquí cadascú veurà on està. En aquesta situació, què estem fent des de l'administració? Hem de moure que el mercat, que les organitzacions, que la societat comenci a utilitzar la intel·ligència artificial. I aquest any vam presentar, juntament amb el CIDAE, organitzador d'aquest esdeveniment, el llibre blanc de la intel·ligència artificial aplicada en la ciberseguretat. Us el recomano que el mireu perquè realment és una anàlisi de fins on ens pot arribar a ajudar per protegir-nos de tot això que hem vist abans. Ens ajudarà a protegir-nos
a identificar, que és la fase inicial de totes les funcions que realitza la ciberseguretat, per conèixer en quina situació estem, per identificar amenaces, usuaris falsos, tots aquests deepfakes, tot això ens ha d'ajudar la intel·ligència artificial. A protegir-nos també amb eines de xat, de llenguatge natural, per emetre recomanacions, per exemple, o proteccions d'anti-DDoS, els atacs aquests de les botnets que parlàvem abans, o anti-phishings, que siguin capaços aquestes eines de veure quan rebem correus electrònics fraudulents i orquestrar internament les xarxes que tenim a la nostra organització. A detectar aquests incidents també ens permet, evidentment, les organitzacions, com més grans, encara més, rebem moltes dades generades pels sistemes informàtics. Aquestes dades s'han d'analitzar a temps real per identificar quan hi ha algun tipus d'intrusió, per exemple. Amb això ens ajuda la intel·ligència artificial. I després, si passa un incident, si detectem un incident, doncs a recuperar-nos. Podem fer eines de suport a la presa de decisions i realitzar automatismes per protegir-nos o després, amb totes les dades que tenim disponibles, realitzar un anàlisi forènsic de què ha passat. I amb tots aquests usos, evidentment, i amb l'aparició de ChatGPT, també de l'Agència de Ciberseguretat, també estem intentant promoure innovació i desenvolupar solucions. No som els únics, evidentment, però nosaltres estem parlant solucions molt dirigides a les funcions que fem de l'agència. Per identificar, estem amb el desenvolupament d'una eina basada en intel·ligència artificial generativa, de llenguatge natural, com el ChatGPT, per l'anàlisi d'amenaces de fonts obertes. Capturem moltes fonts obertes i volem analitzar d'aquí què està passant en el món de la ciberseguretat per poder anticipar-nos. O també per gestionar una base de coneixement, de documents, de tot tipus que ens inunden en el món de la ciberseguretat, que és un món superviu i que cada vegada apareixen coses noves i documents nous. Per protegir-nos també ens ha d'ajudar, per generar aquesta conscienciació i missatges de recomanacions als usuaris, recomanacions en llenguatge natural i adaptades a cadascun dels usuaris. I després, amb la part de recuperació i resposta, que diem que és quan ha passat l'incident, aquí també un suport a un nivell 1. Un nivell 1 és la persona que està al nostre servei d'operacions i rep l'alerta d'un incident. El suport en llenguatge parlat de què s'ha de fer davant d'un incident, com s'ha de procedir, i en una organització tan gran en què hi ha un servei que pot ser de 24 hores, un assistent d'aquest tipus és realment valuós. I una altra cosa que estem fent de l'agència és afrontar el repte de disposar de dades bones per poder entrenar models de ciberseguretat. Ara mateix tenim uns fons europeus que ens han vingut a partir de la iniciativa RETEC del Ministeri per crear un espai de dades. Aquest espai de dades, com veieu aquí, el generarem conjuntament amb Galícia i València. I aquest espai de dades ha de donar resposta a 4 verticals que considerem estratègiques. El sector salut, la Smart Transportation, la indústria connectada i l'excel·lència operativa pròpia de la ciberseguretat. Tots aquests sectors tenen unes dades pròpies dels seus sistemes i els ciberatacs de què poden ser víctimes són propis de la seva realitat. Aleshores, què ens ha de permetre fer un data space d'aquest tipus? Doncs ens ha de permetre que cada sector comparteixi dades seves pròpies, dades de ciberseguretat, logs, per exemple, logs, els registres que emeten els sistemes, obrir-los anonimitzats, degudament, que no hi hagi dades que puguin afectar, i que tercers puguin utilitzar aquestes dades per entrenar models. I per fi tindrem, d'acord amb la regulació europea, que tenim la Data Governance Act, que estableix que hi ha d'haver data spaces per compartir aquestes dades sensibles, tindrem finalment un mecanisme per tenir dades personals per entrenar models específics per protegir-nos en cada sector. I després també hem de parlar, això no és de l'Agència de Ciberseguretat directament, però és de la Unió Europea, hem de parlar d'una regulació que és el Reglament d'Intel·ligència Artificial. El 14 de juny d'aquest any s'aprovava pel Parlament Europeu i a partir d'ara començaran els tràmits fins que hi hagi la seva aprovació definitiva. Però destaquem que parlem de ciberseguretat en aquest reglament. Parlem que hi ha un enfoc basat en risc, aquest enfoc
ve a dir que s'han de protegir els drets fonamentals dels usuaris d'aquestes plataformes, aquí el tema de l'ètica de dades, la no discriminació, llibertat d'expressió i la dignitat humana, doncs que parlem aquí, i la protecció també de les dades personals. I després parlem de que s'han d'implementar aquestes mesures de protecció de les plataformes d'intel·ligència artificial per protegir-les de vulnerabilitats i d'aquest entrenament maliciós, aquest data poisoning que parlàvem abans. Vist això, doncs aquí acabar amb unes conclusions que són més aviat unes opinions o consells que llenço aquí per tot l'auditori. Primer, que l'aposta per la intel·ligència artificial amb la ciberseguretat és un sí o sí, perquè tenim tant volum de dades, tant volum d'incidents i d'esdeveniments, que humanament és impossible atendre'ls. Tenim manca de professionals al mateix temps, manca de professionals del sector de la ciberseguretat. Per tant, necessitem eines que ens ajudin a automatitzar les nostres feines. Poso tic-tac, tic-tac, perquè cal anar ràpid. La maduresa del cibercrim que actua sense restriccions en l'àmbit de la intel·ligència artificial ens ha de fer anar una mica ràpid perquè hem de combatre amb les mateixes armes. I després, a l'altra banda, tenim el sector de la ciberseguretat i de la intel·ligència artificial, hem de destacar que ara mateix tenim una oportunitat, tenim una finestra en què hi ha una aposta institucional, d'aquí local i també europea, per la intel·ligència artificial i per la ciberseguretat. Tenim un marc legal també que aposta per crear aquestes tecnologies europees i tenim contractació pública en aquesta matèria i ajudes, com la que comentava de RETEC, que aviat l'Agència de Ciberseguretat publicarà oportunitats perquè el mercat proposi iniciatives en matèria de ciberseguretat. I, per últim, parlar de tots, de l'ecosistema, que hem de treballar junts. Sector privat, sector públic, que soc jo, que som nosaltres, i també el sector de la ciberseguretat i el sector de la intel·ligència artificial hem de treballar junts per superar aquests reptes que ens vindran a partir d'ara. I moltes gràcies. Gràcies, Gràcies, Santiago, per aportar una mica de llum a aquesta pregunta d'on i com convergen aquestes tecnologies. A continuación, continuarem las ponencias en castellano. Daremos paso a un experto en seguridad informática con un enfoque muy particular en entornos dinámicos y complejos. Tiene una amplia experiencia investigando en ciberseguridad en industrial. Damos paso al doctor Juan Caubet, que es director de la unidad de IT and OT Security en Eurecat, que nos hablará de los retos a los que se enfrenta la ciberseguridad en estos entornos. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como comentamos, yo voy siguiendo un poco lo que ha explicado Santi, todo el panorama en el que nos encontramos de la ciberseguridad y por suerte o por desgracia, unido a la inteligencia artificial. Mi idea es dar una primera visión, un poco en la línea de lo que ha explicado Santi, de, por un lado, desde la ciberseguridad, ¿cuál es nuestra obligación, deseo, a qué nos dedicamos, qué objetivos tiene la ciberseguridad, para después intentar ligarlo a los problemas de la inteligencia, aunque ahí no voy a entrar demasiado porque Santi la verdad es que ha hecho un repaso bastante exhaustivo de ejemplos de situaciones en las que nos estamos encontrando, porque esto ya es una realidad, pero sí de ver las oportunidades que nos da la inteligencia artificial, sobre todo para pensar en la ciberseguridad no de hoy, sino de mañana. Veremos un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial para desarrollar una nueva herramienta o nuevas herramientas de ciberseguridad en un entorno como puede ser el de los sistemas de movilidad inteligente. Esto a día de hoy todavía no es una realidad, pero se lleva años trabajando y será una realidad en breve, Tenemos coches autónomos, tenemos camiones autónomos, tenemos coches conectados. En el momento que esto realmente se empiece a implantar en las ciudades y en las carreteras, bueno, nos va a dibujar un nuevo ecosistema el cual tendremos que proteger. Y ya sabemos que protegerlo como estamos protegiendo hoy nuestros sistemas, nuestras redes,
no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ello. Primero de todo, ¿no? Bueno, ¿qué es la ciberseguridad? Intentando también aterrizar un poco esto porque a veces se tiene una idea de lo que es la ciberseguridad en un sentido muy estrecho o con unas miras muy bajas, ¿no? La ciberseguridad, la realidad es que en la ciberseguridad hay muchos dominios de trabajo, tenemos muchas obligaciones dentro de la ciberseguridad, pero se podría resumir en algo tan simple como la ciberseguridad está para evitar esto, para evitar estas noticias o estas situaciones, estas acciones, ¿no? El que le roben datos personales a una empresa, personales de sus clientes, de sus trabajadores, esto tenemos que evitarlo, ¿no? Y como hemos visto encima, si es a través de un engaño a una persona, la inteligencia artificial nos lo pone todavía más difícil, ¿no? Por lo tanto, la ciberseguridad también va de concienciar y formar a las personas para que con la menor probabilidad posible, porque al final la ciberseguridad 100% o la seguridad 100% no existe, pero sí que con la menor probabilidad posible a esa persona le engañen, ya sea una persona escribiendo un correo electrónico o ya sea un sistema inteligente generando, como decía Santi, un audio imitando la voz de tu hijo o de tu hija, ¿vale? Entonces, después, cualquier tipo de acción, ciberataque o no, veremos, que pueda dejar un sistema, un servicio inoperativo, ¿no? Al final, pues, si pensamos en empresas, en administración, esto lo que causa es pérdidas económicas, problemas a ciudadanos que hemos visto hace nada, ¿no? Hace unas semanas en el Ayuntamiento de Sevilla. Y como decía ahora, y no solo pensemos en ciberataques, pensemos en ciberincidentes. Es decir, cualquier acción, cualquier situación que puede afectar la seguridad de mi sistema. Y no tiene por qué siempre haber un tercero detrás haciendo una acción maliciosa. Y esto parece que no, pero cada vez nos complica más las cosas el hecho de ir incorporando nueva tecnología, ¿no? Está muy bien, transformación digital, vamos avanzando, la inteligencia artificial nos aporta muchísimo en muchísimos sectores, pero también tendremos sistemas que fallarán más o que pueden fallar de muchas formas diferentes, y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por dar una definición, que ahí podríamos dar infinitas definiciones, ¿no? Pero ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, yo defino la ciberseguridad, o se define bastante, ¿no? Como la práctica de ¿qué? De proteger activos digitales, ¿vale? Da igual si es un sistema, un dispositivo, un dato, una información. ¿De qué? De ciberincidentes, como he dicho antes, y después otro tema importante que Santi ha comentado, ¿no? Cuando hablaba del libro blanco en el cual hemos estado trabajando nosotros también desde Eurecat con la agencia y los partners del CIDAI, hemos de trabajar no solo en prevenir, ¿no? Obviamente hemos de intentar que no sucedan este tipo de noticias, ¿no? Pero también hemos de trabajar y hemos de asumir en ciberseguridad que ataques vamos a tener. Y si no es hoy, mañana tendremos un incidente de seguridad. Dicen que hay empresas, ¿no? que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sufrido un incidente de ciberseguridad y las que no lo saben. Porque realmente todo el día vamos a estar, entre comillas, teniendo ciberincidentes y los vamos a tener que saber detectar cuanto antes mejor y responder ante esos incidentes y recuperarnos, por supuesto. Por eso el antes, durante y después del ciberincidente. Bueno, y entonces esto, pues, lo dicho, ¿no? Bueno, tenemos que dedicarnos a todo esto, ¿no? Tener en cuenta todo este tipo de acciones que nos permitan, por un lado, prevenir, por un lado, detectar, responder, recuperarnos, en un entorno cada vez más complejo, como os explicaba antes, ¿no? Si empezamos a imaginarnos este nuevo paradigma, ¿no? de la conducción autónoma, conectada, etcétera, ¿no? Sistemas de movilidad inteligente, bueno, pues aquí tecnología, redes, datos, de todo, ¿vale? De todo. Y de todo encima moviéndose casi sin ningún tipo de control por parte de los que tenemos que gestionar esas infraestructuras, ¿no? Y generando datos que encima son
pueden ser sensibles, confidenciales, ¿no? que afecten a la privacidad de las personas, que este es otro tema importante, ¿no? el que tenemos que garantizar la privacidad de las personas. Entonces, bueno, en este panorama y donde esto encima, aparte de ser cada vez más complejo, es cada vez más grande, no para de crecer, no paramos de tener nuevos dispositivos en casa, en las oficinas, en la industria, ¿no? El IoT famoso, el Industrial IoT, etcétera, ¿no? Y todo esto está viniendo muy rápido y la realidad es que la ciberseguridad estamos, entre comillas, todavía aplicando medidas de seguridad de cuando teníamos unas redes, unos entornos controlados de ordenadores, de dispositivos, y esto ya ha pasado a la historia. No tenemos un perímetro al cual defender, no tenemos una red a la cual se conecta a Internet y tengo identificados los puntos, ¿no?, por los cuales puedo probablemente tener un incidente. Ya no sé por dónde me puede venir el problema, porque pensáis en una empresa, la red de una empresa, sí, está la red, ¿no?, con la wifi, además, redes inalámbricas, pero la gente que tiene hoy en día, normalmente portátiles, y encima teletrabajamos, y conectamos el portátil a la red de nuestra casa, la cual no sabemos ni cómo tenemos que proteger. Y nos vamos a un hotel y conectamos nuestro portátil en la wifi del hotel. Y después vamos a la oficina y lo conectamos a la oficina. Y en la oficina conectamos nuestros móviles. Entonces, quiero decir, lo que llamamos en ciberseguridad vectores de entrada de ataque son prácticamente infinitos, podría decir, o al menos inmanejables casi, ¿no? Entonces, ese perímetro se ha perdido. Tenemos que empezar a pensar en una nueva forma de protegernos, en nuevos mecanismos de seguridad, en nuevos paradigmas y en nuevas soluciones de seguridad que aporten mucho más, un mejor nivel de ciberseguridad. En ese sentido, ¿qué necesitamos, no? Pensando en la tecnología, porque después, como he dicho, están las personas. Hemos de concienciar, formar a las personas. Aquí la inteligencia artificial nos puede ayudar también, ¿no? Bueno, podemos hacer a lo mejor formaciones más completas, más personalizadas para esos trabajadores o ciudadanos, ¿no?, para que sepan gestionar mejor los riesgos y las amenazas de ciberseguridad. Pero hablando de tecnología, ¿no?, porque después también en ciberseguridad hablamos de procesos, ¿no?, de tecnología, por una parte, tenemos que minimizar la puesta en el mercado de tecnología vulnerable, ¿vale? Esto la Unión Europea ya se lo ha propuesto. Santi hablaba de la regulación en cuanto a la inteligencia artificial, pero se están trabajando diferentes regulaciones en Europa en paralelo. Una es la Cyber Resilience Act, que va a afectar a todo fabricante de producto digital en Europa en cuestión de 1 año y medio, 2 años. Quiere decir que cualquier fabricante de soluciones hardware o software va a tener que tener en cuenta la ciberseguridad, va a tener que comprometerse a poner productos en el mercado europeo libres de vulnerabilidades conocidas. Esto, para la mayoría de empresas, va a ser un reto bastante importante, ¿no? Pero bueno, de esto se encarga la regulación. Pero después necesitamos también, como decía antes, nuevas herramientas de seguridad, nuevos paradigmas de protección. Y aquí es donde también, por ejemplo, en Europa se está invirtiendo mucho dinero, ¿no?, en proyectos de investigación, desde los que llevamos a cabo algunos desde el Centro Tecnológico Eurecat, para eso, ¿no?, para intentar mejorar la ciberseguridad como la entendemos hoy en día, ¿no? Y en este punto, ¿no?, es donde quiero, pues, explicaros un poco un ejemplo, ¿no?, de nuevo paradigma de protección, una nueva posible solución de seguridad, con un enfoque novedoso, innovador, basado en inteligencia artificial, en este caso enmarcado en un proyecto del ámbito de la movilidad autónoma y conectada y colaborativa o cooperativa, pero esto lo podríamos extrapolar a cualquier entorno IoT o Industrial IoT, ¿vale? Al final es un entorno distribuido, con múltiples dispositivos que se pueden mover o no, ¿vale?, utilizando diferentes tecnologías, etc. Nosotros, en este caso, me centro en el ámbito de la movilidad,
porque es el proyecto Selfie que estamos desde Eurecat coordinando, proyecto europeo que empezó hace cosa de un año y que todavía nos quedan 3 años por delante, lo cual veréis que es algo que es todavía bastante incipiente, ¿no? El proyecto, básicamente, sin entrar en detalles, lo que pretende o lo que busca es proporcionar herramientas, proporcionar tecnología para mejorar la seguridad de ese ecosistema, ¿vale? Y con un punto de, bueno, siendo agnóstica a los fabricantes de esos vehículos, ¿vale? Tened en cuenta que aquí no solo, cuando hablamos de movilidad, no solo hablamos de los coches, ¿vale? Hablamos del coche, pero después va a haber una infraestructura a la cual se van a conectar los coches, ¿no? Las ciudades inteligentes, los semáforos inteligentes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, y aquí aparece una palabra, ¿no?, que cada vez se utiliza más y es muy importante, que es la resiliencia, ¿vale? Ya no podemos hacer sistemas ciberseguros o seguros, tenemos que hacer sistemas ciberresilientes o resilientes. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Tenemos que asumir que vamos a tener problemas de seguridad. Va a haber problemas. Igual que hay problemas de disponibilidad en una fábrica porque una máquina deja de funcionar adecuadamente, porque necesitaba un mantenimiento, porque se rompe una pieza. Pues aquí vamos a tener el mismo problema. Entonces, tenemos que conseguir sistemas resilientes. Es decir, que que sepan reaccionar a ese incidente y cuanto antes podamos volver a una situación de operativa normal, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, estamos trabajando en un sistema de detección y respuesta ante esos ciberincidentes, en un ecosistema de movilidad autónoma y conectada, ¿vale? Si entramos en el tema de los sistemas de detección, donde ya hoy en día a nivel de ciudad se está aplicando la inteligencia artificial, tradicionalmente hemos tenido sistemas basados en firmas, en reglas, es decir, sistemas estáticos, que les decías, mira, si ves que sucede esto, esto y esto, levanta la mano o bloquea o haz una acción, ¿no? ¿Qué pasa? Que este tipo de soluciones, obviamente, son bastante, bueno, por su naturaleza estática, son difíciles de mantener, tenemos que estar constantemente actualizándolas, ¿no? Seguro que quien más, quien menos, lleva años actualizando el antivirus de su ordenador a diario, ¿no? Porque se descargan unas bases de datos que son firmas de nuevos, ya no son virus, ¿no? Es malware. Pues bueno, esto, primero, que es un trabajo muy, muy pesado. Segundo, que los ciberdelincuentes son bastante más listos que esto y se saltan este tipo de sistemas de forma bastante ágil. Y la inteligencia artificial, como decía Santi, encima les ayuda, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ir hacia lo que se llama hoy en día la detección basada en anomalías, ¿vale? La inteligencia artificial también se aplica en mejorar esos sistemas de detección diciendo, bueno, igual que en sistemas industriales a lo mejor intentamos predecir, ¿no?, cuándo una máquina necesita un mantenimiento, ¿vale? Nosotros, en temas de seguridad, se hace años, porque la inteligencia artificial no es nueva, hace años que se ha utilizado para intentar detectar mejor esos malwares, esos comportamientos anómalos. Pero ¿qué pasa? Que los ciberdelincuentes evolucionan muy rápido, o sus técnicas evolucionan muy rápido. Es un mundo donde es un cambio constante. Entonces, ¿qué pasa? Que esos sistemas, por mucha inteligencia artificial que utilicen, las nuevas anomalías, los nuevos mecanismos de ataque, no te los van a detectar, ¿vale? Entonces, para conseguir esto, tenemos que ir hacia lo que decía, ¿no?, la detección basada en anomalías. Es decir, ir a modelar el comportamiento habitual de ese sistema, de ese entorno, para, en caso de detectar una situación que se salga de esa normalidad, levantar la mano, ¿vale? Y decir, ostras, esto no me cuadra, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia artificial tiene unas capacidades importantes y que nos van a ayudar a detectar eso, acciones maliciosas que no conocíamos, ¿vale? Bueno, el entorno donde estamos planteando esto, pues como os podéis imaginar, entorno de ciudad inteligente, coche conectado, donde el coche se comunica con semáforos, con otros coches incluso, etcétera, etcétera. Un entorno
de desconfianza, bueno, donde la desconfianza puede ser importante. Entonces, necesitamos mecanismos que aporten confianza en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, en nuestro caso, no solo nos estamos limitando en desarrollar un sistema de detección basado en anomalías, entre comillas, estándar, que es cosas que ya existen en el mercado y ya hay empresas que están trabajando, sino que vamos más allá. Queremos un sistema de detección que tenga capacidad de respuesta y que además, teniendo en cuenta este tipo de entornos distribuidos, donde los recursos de los dispositivos o sistemas que están ahí por centenares, encima pueden ser limitados, ¿no? Entonces, en ese tipo de entornos vamos a proponer un sistema, o estamos proponiendo un sistema, una solución distribuida y colaborativa. Es decir, que todos los dispositivos, obviamente, gracias a la inteligencia artificial, van a ir experimentando cosas, ir aprendiendo, y que ese aprendizaje lo compartan para que otros dispositivos que se puedan encontrar en el futuro en una situación similar, pero que como todavía no se han encontrado, no la conocen, se puedan beneficiar de eso, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso nosotros utilizamos sistemas inmunológicos artificiales que, ¿no?, por sus características, ¿no?, son sistemas que en un entorno distribuido se adaptan muy bien, son adaptativos en el sentido de que ellos mismos van generando nuevos detectores, ¿no? Como son sistemas que lo que hacen es imitar, ¿no?, emular el comportamiento del sistema inmunológico humano. Entonces, generan nuevos detectores para detectar situaciones desconocidas o que hasta ese momento no se habían conocido, ¿no? Bueno, entonces, como decía antes, tenemos que pensar en un entorno donde tendremos centenares de dispositivos, pero que vamos a tener una infraestructura, vamos a tener unos sistemas con mayores capacidades, etcétera, como puede ser pues, lo que diríamos el Edge, ¿no?, y el Cloud, para ayudarnos a tomar decisiones, ¿vale? Hemos dicho que queremos detectar, pero además queremos responder. Hemos de pensar que en estos entornos donde tenemos centenares de dispositivos, donde encima la respuesta al incidente, el tiempo de respuesta a ese incidente es primordial, es crítico, porque estamos hablando de un coche, estamos hablando de un camión, estamos hablando de que el safety también es muy importante y, por tanto, tenemos que responder cuanto antes. Entonces, tenemos que apoyarnos en infraestructuras con mayores capacidades para dar respuesta, ¿vale? Y, bueno, y por último, pues como os podéis imaginar, ¿no?, al final esos vehículos o coches o dispositivos con ciertas capacidades van a tener su modelo de comportamiento habitual y a partir de ahí van a ir generando, ¿no?, esos detectores y aprendiendo de las experiencias que tienen y también compartiendo información con esos sistemas intermedios que tienen información de lo que también van conociendo o van experimentando los otros compañeros, por decirlo de alguna forma, y después todo esto gestionado de forma jerárquica desde el cloud, ¿no?, desde entornos pues, como podría ser la DGT, ¿no?, por ejemplo. De hecho, se anunció no hace mucho, creo que hace como un año, salió que a partir de 2026 la DGT va a tener la ubicación real de todos los coches, ¿no? La privacidad aquí también va a ser un problema, ¿no? ¿Qué sistemas de seguridad, mecanismos se van a aplicar para que esto no comprometa nuestra privacidad, ¿no? Bueno, son temas que están ahí, ¿no? Y hasta aquí mi presentación. Gracias, Juan, por aportarnos este nuevo enfoque que nos saca un poco del paradigma, ¿no?, que todos conocíamos hasta ahora. A continuación, tenemos el placer de contar con dos expertos que vienen de Softtek. El primero de ellos es Alex Imernon, responsable de ciberseguridad, con una amplia experiencia en tecnologías de seguridad e inteligencia artificial de la nube Microsoft. Y junto a él, David Castellà,
quien es responsable de Data and Artificial Intelligence en SoftBank, y ambos nos hablarán de cómo las empresas están maximizando el valor de los datos gracias a la inteligencia artificial y lo mostrarán con casos de uso reales. Adelante, Alex y David. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos, buen día. Y bueno, antes de nada, agradecer a los organizadores, a los patrocinadores, a los ponentes también, el poder participar realizando la sesión de hoy, donde vamos a explicar y mostrar casos de uso reales que estamos aplicando a los equipos de ciberseguridad para maximizar su potencial, gracias a la inteligencia artificial. Así que empezamos. Y David, bueno, nos han presentado, pero si quieres podemos explicar un poco cuál es nuestra colaboración, ¿no? en todo esto. Eso es. Yo soy David Castellà, soy el responsable del área de Data e Inteligencia Artificial en SoftBank. Y ya desde hace unos años, pero sobre todo en los últimos meses, hemos estado trabajando muy intensamente en el área de la inteligencia artificial generativa, con diferentes casos de uso en diferentes sectores y departamentos, entre ellos el de ciberseguridad. Correcto. Desde hace un tiempo, como bien ha dicho, pues estamos colaborando y llevamos ya pues, bastantes desarrollos y precisamente es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. ¿Vale? Así que, si te parece, primero de todo, repasamos un poquito la agenda. Sí. Empezaremos haciendo un breve resumen del state of the art ahora mismo de la IA generativa, sobre todo enfocada al mundo empresarial. Luego, Alex, como bien sabes, para trabajar con inteligencia artificial, sobre todo generativa, hacen falta datos. Pues hablaremos de la herramienta SIEM que utilizaremos para recolectar todos estos datos de ciberseguridad, que es Microsoft Sentinel. Correcto. La teoría está muy bien, pero la práctica todavía nos gusta más. Por eso hemos preparado una demo para enseñaros precisamente las capacidades que nos ofrece la integración entre Azure OpenAI y Microsoft Sentinel. Y, por supuesto, acabaremos con un apartado de conclusiones, donde destacaremos aquello más relevante según nuestra experiencia. ¿Qué, David? ¿Nos hablas un poco sobre la IA? Sí. Bueno, empezaré lanzando una pregunta. ¿Qué ha sucedido este último año en el tema de la IA generativa? Porque al final, bueno, ya lo hemos comentado en este panel también, pero este último año ha habido una evolución increíble en lo que es el uso de esa tecnología. Era una tecnología muy de nicho, que sí que es verdad que se utilizaba en el mundo organizativo, se utilizaba en grandes corporaciones y en algunos sectores concretos, pero es que ahora, de repente, gracias a la gran sofisticación de los modelos de lenguaje, todo el mundo la está usando. Todo el mundo conoce ChatGPT, por ejemplo. Sin embargo, este uso generalizado por parte de la sociedad no se está traduciendo en una adopción masiva en el mundo organizativo y en el mundo empresarial. De hecho, antes también lo hemos comentado, hay un poco de miedo incluso de prohibir utilizar ciertas herramientas incluso. Según McKinsey, la consultora, se estima que únicamente el 10% de las organizaciones que quieren invertir en IA generativa tienen ya una solución funcionando en estos mismos momentos. Y es que, ¿por qué sucede esto? Porque al final, invertir en IA generativa es una tecnología muy novedosa y lo que se necesita desde el mundo empresarial y organizativo son certezas y confianza de que esta inversión está yendo a un producto que realmente nos va a dar la fiabilidad y el resultado que queremos. Es necesario, dicho en otras palabras, es necesario validar diferentes casos de uso. Y hoy pues, explicaremos los casos de uso que hemos preparado en el área de ciberseguridad. Sí, como bien decía David, para validar los casos de uso necesitamos datos. Y en el tema que nos ocupa, en cuanto a ciberseguridad, y más nosotros como especialistas Microsoft, vamos a utilizar la centralización de los datos de seguridad utilizando Microsoft Sentinel, la tecnología SIEM para la recopilación de eventos y SOAR para la prevención automática. Si nos centramos un poco en SIEM, aquí en el centro podemos ver cómo aparece Microsoft Sentinel y ello nos va a permitir, pues, evidentemente, centralizar los datos de la nube de Microsoft, pero no solo de la nube de Microsoft, sino también de otras nubes, como pueden ser AWS o GCP, y también de otros fabricantes, ¿no? Fortinet, Symantec, Sophos y demás. También vamos a poder centralizar nuestros datos on-prem, llevándolo desde la parte más conocida, ¿no? Los servidores, pero también la parte OT y IoT. Y también, por supuesto, aplicaciones personalizadas, es decir, la parte de arriba, aquellas aplicaciones propias, aquellos desarrollos hechos a medida que tengamos en nuestra casa. Ahora, con los datos centralizados aquí, aparece Azure OpenAI, que lo vamos a integrar mediante Logic Apps. Y precisamente es lo que vamos a ver en la demo a continuación. Eso es. Me dirijo a la tril. A ver.
pues David, si te parece, vamos a por la demo, porque el Sí. pasador no me pasa. Bueno, pues vamos directamente a la demo, sin problema. Bien, empezaré hablando de Azure OpenAI. ¿Qué es Azure OpenAI? Azure OpenAI es un recurso que se despliega en la nube de Microsoft, Azure, que lo que nos permite es disponer de nuestros modelos propios de OpenAI. Al final, los modelos de OpenAI son el más destacado, el más estrella, es el de ChatGPT, que está disponible con sus versiones 3.5 y 4, que es la más novedosa, pero también existen otros, como por ejemplo DALL-E, que es el que permite hacer generación de imágenes mediante lenguaje. Entonces, pudiendo desplegar nuestros propios modelos en esta plataforma, nos aseguramos, desde el punto de vista de la seguridad y de la privacidad, que toda la información que los procesos o los usuarios van a pasarles va a ser segura y corporativa. Sí, porque al final la información, Sí. primero de todo, estamos hablando de un servicio privado, no hablamos de un servicio público como ChatGPT. Esto es un servicio privado que tenemos en nuestro tenant, que tendremos en nuestro tenant de Azure y, por tanto, quedará recogido allí. Sí. Al final, esto no es una plataforma que los usuarios van a acceder aquí directamente. Esta es una plataforma para desarrolladores. Esto lo que nos va a permitir es a nosotros desplegar estos modelos, probarlos, sobre todo. Aquí, de hecho, ahora estoy en la parte de chat. Si vamos a la parte de parámetros, podemos ver toda una serie de parámetros que al final van a definir el nivel de creatividad que va a tener el chatbot o diferentes opciones que nos van a permitir ajustar este comportamiento que va a tener, también con un contexto que le va a permitir actuar de una manera u otra al bot. Y al final, esto lo que nos da es una interficie en el que como desarrolladores pues, podemos probarlo y nada, según lo que le pongamos, pues nos va a contestar de una manera o de otra. También, al ser una herramienta de desarrollo y esto al estar pensado para integrar en otras soluciones, nos ofrece el código necesario que nosotros tenemos que utilizar para poder integrarlo mediante una API en otras soluciones, una API REST, con lo cual esto se puede conectar con cualquier sistema. Además, David, en diferentes lenguajes de programación. Perdona, sí, para que podamos integrarlo perfectamente. Según nuestra disciplina, eso es. Vale, en este caso, vemos, si nos fijamos en el mensaje de sistema, nos está indicando que es un asistente para ayudar a las personas a encontrar información. Y bueno, vemos aquí que nos ha contestado. Este punto va a ser importante porque después lo vamos a comentar cómo nosotros lo enfocamos en cuanto a ciberseguridad. Entonces, hemos visto la parte de OpenAI, ¿no? El entorno que tienen los desarrolladores para validar los casos de uso. Vamos a ver cómo se traduce la integración de OpenAI y qué capacidades ofrece a Microsoft Sentinel. ¿Vale? Esto que estamos viendo ahora es Sentinel y es un incidente que pasó hace unos días y que lo hemos tomado como ejemplo. Primero de todo, y antes de entrar en lo que nos ofrece OpenAI, comentaros que evidentemente Sentinel ya ofrece capacidades de investigación y respuesta avanzadas. Pero el punto que os queremos enseñar hoy es cuando ocurren aquellos casos donde la herramienta no da la información suficiente para que los analistas no tengan un contexto de qué es lo que está ocurriendo. Bien, primero de todo, si nos fijamos, es que el incidente en cuestión es que un usuario fue añadido a un grupo privilegiado y en este caso podemos ver cómo el usuario en cuestión es Nicolás Juan Vitale. Vale, pues bueno, vamos a ver qué nos ofrece la IA. Y en nuestro caso, nosotros lo hemos desarrollado para que ponga unas tareas a los analistas de ciberseguridad, es decir, que sigan un ABC en la investigación del incidente. Fijaros que nos aparecen 4 tareas, empezando por la primera, que es una tarea de investigación del incidente. Gracias, David, por desplegarla. Nos sugiere 5 puntos. Y no solo eso, sino que además nos da la explicación de cada uno de los puntos. Si nos fijamos, por ejemplo, el primero, pues nos dice que revisemos la tabla Audit Logs para obtener pues, los detalles sobre las actividades del usuario en cuestión. Pues venga, David, vamos a revisar la tabla de Audit Logs. Bueno, yo no soy analista, entiendo que habría que hacer una consulta, una query, pero en mi caso yo no soy analista y no sé cómo debería hacer esta consulta. Bueno, pues vamos a ver si la IA nos ofrece algo al respecto. Vamos a ir a la segunda tarea porque volvemos a tener la misma estructura que la primera. Volvemos a tener 5 puntos, pero fijaros que ahora lo que nos está haciendo es construyendo una query de KQL, porque KQL es el lenguaje que utiliza Sentinel para el análisis de eventos, y para cada una de ellas nos está dando una explicación. David, la primera de todas nos pone Audit Logs. Sí. Pues, por favor, cógela hasta el final. Vamos a copiarla. Nos vamos a la parte de Logs. Y la vamos a ejecutar, Y ¿no? la vamos a poner aquí. Vale, si esto está cargando. Un momento, sí.
Venga. Bueno, mientras va cargando, quiero señalar dos cosas, ¿vale? Si nos fijamos en la query que estamos pegando a continuación, ahora la ejecutaremos, ¿vale? Para ver los resultados, pero lo primero de todo es que en la primera línea, fijaros que nos pone ya un rango de tiempo. Este rango de tiempo es el intervalo donde ha pasado el incidente. Esto simplifica la experiencia en cuanto a los analistas en el momento en que no tienen que estar buscando cuándo sucedió para lanzar todo esto. Y lo segundo, David, quizás tienes que cerrar un momento y volver a entrar, ¿eh? Y lo segundo, mientras vamos cargando esto, es que nos filtra las operaciones que al final han desencadenado este incidente en cuestión. ¿Vale? Vamos a ver, ahora sí. Vale. Ha devuelto resultados. Bien, con esto el analista, lo que os he comentado, muy importante, primero filtro de tiempo, filtro de operaciones que han desencadenado el incidente. Pero es que además devuelve resultados y en este caso estamos viendo cómo la operación es que un miembro ha sido añadido a un rol, ¿vale? Y en este caso, si bajamos un poquito más, podremos ver cómo los recursos de destino, si desplegamos, podemos ver cómo aparece Nicolás Vitale, la cuenta, con todas sus propiedades. Con lo cual, el analista puede obtener todo el contexto sobre esto. Además, también ejecutando pues, otras queries de investigación. Eso es. Y a partir de aquí se nos abren dos posibilidades. Que esto sea o bien una brecha de seguridad y, por tanto, tengamos que hacer una acción de remediación, o bien que esto sea un falso positivo y, por tanto, haya que afinar esta consulta. Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece OpenAI al respecto. Vamos a empezar por la de remediación automática. Y en este caso, los analistas van a poder ver un playbook, ¿vale? Un playbook pues es un desarrollo que tú haces para que cuando se produzca un incidente haga una acción de respuesta automática. Y en este caso nos está diciendo que lo que haría es analizar el inicio de sesión, este playbook, obtendría las propiedades del usuario y en función de las características bloquearía al usuario o lo quitaría del grupo o le solicitaría una validación de doble factor. Todo esto en 5 puntos también explicado para el analista para que tenga una orientación de por dónde tiene que ir. Bien, tenemos ese playbook, pero pongamos el caso que es un falso positivo. Exacto. ¿Qué podemos hacer para afinar esta tarea? Este incidente. Pues bien, si os fijáis, tenemos un último punto que nos dice que revisemos el informe de mejora en los comentarios. Vale. Esto se ve Vamos desde a aquí. ir al log de actividad y vamos a ver qué nos ha generado OpenAI al respecto. Fijaros que nos hace unas recomendaciones para mejorar la calidad de las alertas de seguridad. El sistema está detectando muy por encima que la consulta es muy amplia, que deberíamos mejorar la lógica de correlación de eventos o implementar más eventos, implementar una estrategia de cambios como un sistema de escalación de privilegios para que esto no ocurriera. Pero esta sí que me interesa. Modificaciones específicas en la consulta KQL. Nos está diciendo que, evidentemente, la consulta, lo que os decía, es muy amplia y que debemos limitarla a usuarios o grupos de usuarios específicos o grupos privilegiados específicos. En este caso, Nicolás Juan Vitale era un usuario de sistemas, es un usuario autorizado para pertenecer a un grupo privilegiado, con lo cual aquí deberíamos de utilizar las famosas listas blancas para realizar este tipo de excepción y que este incidente, cuando sea un usuario autorizado, no salte y se produzca cuando sea un usuario no autorizado. Eso es. Muy bien, hemos visto el resultado, por así decirlo, de nuestra integración de la IA generativa con Sentinel, pero vamos a enseñar, ya que es un evento técnico, vamos a enseñar lo que hay detrás de eso. Vamos a enseñar esa lógica. Entre bastidores, ¿no? Sí. Sí, por favor, porque tampoco quiero que nadie piense que esto lo hemos estado escribiendo nosotros por detrás. Es decir, ahora vamos a ver cómo mediante Logic Apps hemos realizado toda esta integración de manera automática. Muy rápido, Logic Apps simplemente es un servicio en Azure que permite crear aplicaciones para luego desarrollarlas. Pues bien, nosotros hemos desarrollado estas Logic Apps y os las vamos a enseñar a continuación. Tenemos la de envío de incidentes de email, que son la segunda y la cuarta, que no me quiero extender porque está claro lo que hacen. Pero fijaos que la primera se ha ejecutado correctamente, que es la de recomendación de falsos positivos. Y la penúltima es la de investigación del incidente. David, por favor, ¿podemos ver la ejecución de este playbook para mostrar precisamente? Vale, esto es Logic App, ¿vale? Lo que os decía, servicio de Azure para desarrollar, y es lo que nosotros hemos hecho. Primero de todo, un disparador. Cuando se genere un incidente en Sentinel, lo que vamos a hacer es llamar al servicio de OpenAI, lo que ha comentado David antes cuando veíamos el código.
A partir de aquí, y aquí hay un punto relevante, le decimos, consultamos en el Log Analytics de Sentinel cuáles son las tablas disponibles. Y esto es muy importante si queremos precisión en las consultas, porque si no lo tenemos en cuenta, OpenAI nos puede dar recomendaciones de tablas que no existen y, por lo tanto, ahí se produciría un error. Eso es. Al final es muy importante, no tenemos que tener miedo, digamos, a estos modelos de IA generativa en darle toda la información que ellos necesitan para que sean lo más precisos posibles. Cada vez el límite de caracteres se va ampliando más, con lo cual cada vez es más fácil facilitarle todo el contexto que necesitan para que den una respuesta precisa. Correcto. Sí, esto ahora lo veremos, porque a partir de aquí se nos abren 3 ramas, una para cada tarea, ¿vale? Solamente vamos a desplegar una de ellas. Por favor, David, vamos aquí, Sí. la parte de HTTP, y por favor, muestra la salida de esto, porque bueno, aquí hay mucho texto, ¿vale? Pero vamos a simplificarlo. Primero de todo, hay una línea de contenido, que es la que está señalando David, en la que os acordáis del mensaje de sistema que os he dicho, esto es importante, lo comentaremos después. Aquí, primero de todo, lo que estamos haciendo es diciéndole a OpenAI, oye, actúa como un experto en ciberseguridad y ayuda a los analistas de nivel 1 a la investigación del incidente. Esta es la primera parte relevante, pero la segunda es la del contenido. Le pasamos todas las propiedades del incidente para que él sepa qué es lo que tiene que crear y además también las tablas disponibles, por lo que os he comentado de que los eventos que las consultas sean correctas. Y, Claro. por supuesto, después también pues, los parámetros de temperatura y el penalti para el tema de la precisión. En este caso, precisión. No queremos inventiva. Bien, con todo esto, al final tenemos una salida que añade tareas al incidente y fijaros que en este caso en cuestión volvemos a la tarea que ha ejecutado David para el análisis de los eventos. Exacto, así es como se ha generado esta query. Al final, es lo que comentaba Alex, no hay que asustarse un poco de ver tanto texto, es porque cuanto más información le demos a estos modelos, mejor funciona. Y ahí es donde, en las pruebas de retroalimentación y las pruebas unitarias y el desarrollo, es donde más hemos tenido que llegar a ajustar y tocar. David, si te parece, esta es la parte de la demo, lo hemos mostrado con un incidente, pero tener en cuenta también que esto es dinámico, es decir, las tareas son dinámicas en función de los incidentes de seguridad que van sucediendo. Bien, ya funciona el mando, puedes venir por aquí. Bien. Llegados a este punto, yo creo que ya comentamos un poco nuestras conclusiones, ¿no, David? Sí. Al final, la tecnología que hemos visto creo que queda patente que es una tecnología muy novedosa, tiene unos pocos meses de vida, pero que puede ser altamente estratégica. Al final, el hecho de que sea tan novedosa requiere pues, unos conocimientos bastante específicos y lo que se comentaba también al principio de la sesión de todas las sesiones de hoy en el Congreso, que es necesario pues, hacer un poquito todavía de este prompt engineering, que la idea es que en un futuro pues, esto sea más transparente, pero hoy por hoy todavía es necesario ajustar bastante los prompts para obtener los resultados deseados. Y ahí se requiere un conocimiento experto. Luego, que es una tecnología que puede servir para aumentar la productividad de los diferentes equipos, en este caso el equipo de ciberseguridad. Al final, con este texto generado por el modelo GPT-4 de OpenAI, que le decía las diferentes tareas que tenían que hacer los analistas, se eliminan esos documentos que me comentabas, Alex, esos documentos enormes, glosarios enormes. Correcto. Y se mejoran las capacidades de investigación y respuesta. Evidentemente, pues no en todos los casos, ¿no? Al final tenemos que tener presente que esto es una herramienta, no es una sustitución, ¿no? Pero en muchos casos ayuda en la investigación y en la respuesta. Eso es. Y luego también hemos podido ver que es una tecnología muy versátil. Hemos puesto en ese contexto al principio, eres un analista de ciberseguridad, pero en realidad ahí podríamos decirle cualquier cosa y podríamos hacer que actuara como cualquier perfil en realidad. Nosotros hemos estado trabajando en otros casos de uso, por ejemplo, en los que también se ha destacado mucho la IA generativa, como puede ser en el caso de los departamentos de soporte y de incidencias que gestionan un volumen grande de casos, de incidencias. Hemos ideado un sistema que, también con un disparador similar, cada vez que entra un caso de una incidencia, esta incidencia se analiza con el modelo también, con un modelo de GPT-4, y el propio modelo es capaz de ofrecer una posible respuesta al técnico, que esto lo vería el técnico y le podría ayudar mucho a tomar una decisión. Pero no solamente eso, también a medida que van entrando las incidencias y los casos, el modelo va creando una especie de mapa semántico,
por los contenidos de lo que hablan y de esta manera podemos visualizar en este mapa las incidencias más similares a la que acaba de entrar. Y eso también ayuda mucho a los técnicos, porque cuando entran ven en su pantalla, vale, posible respuesta y incidencias similares, y eso es de mucha ayuda. Y luego también, ya para acabar, un último caso con los departamentos de compliance y legal, sobre todo, que tienen que revisar grandes cantidades de documentos, muchas veces con muchas versiones, mucho versionado, y tienen que encontrar algo muy específico, pues también hemos visto que procesando grandes cantidades de texto es muy bueno, son muy buenos estos modelos de IA generativa, y a través de una interfaz de chatbot son capaces de darle al usuario que pregunta el dato concreto que necesita para lograr lo que busca y además luego permite interacción y acabar de afinar, acabar de ajustar, por ejemplo. Nada más, simplemente comentaros que estaremos en el stand y estaremos encantados de atender consultas, que si queréis que os hablemos más sobre nuestros casos de uso o si queréis profundizar en alguno de los que hemos enseñado, estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, después de escuchar a estos expertos, podemos concluir, en primer lugar, que nos enfrentamos a un nuevo paradigma, ¿no? Es decir, como apuntaba Juan, el entorno es cambiante, especialmente en la ciberseguridad, por lo tanto, ya no es un entorno controlado, debemos salir de nuestra zona de confort. En segundo lugar, tomar la inteligencia artificial dentro del entorno de la ciberseguridad como una herramienta que nos puede ayudar, no solo hemos visto con Santiago que muestra desafíos, sino que nos puede ayudar también a hacer nuestros sistemas más seguros, ¿no? Tomarla como una herramienta que forma parte ya de la ciberseguridad. En tercer lugar, que esta colaboración o darse la mano entre esas dos tecnologías es esencial si queremos construir un futuro digital no solo eficiente, como nos han mostrado Alex y David, sino también, como todos ellos han mencionado, un futuro digital más seguro. Y en último lugar, y quizá no se ha dicho explícitamente, pero podemos estar de acuerdo los ponentes que estamos aquí, que la inteligencia artificial es imparable. Así que muchas gracias por vuestra experiencia, vuestro conocimiento, y ahora daremos paso a la pausa café, así que cualquier duda que os haya surgido podréis entrar en contacto con los ponentes y trasladarla. Muchas gracias.